Amén, gloria al Señor Jesús. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Está sucediendo esto porque, gloria a Dios, porque se me ha arruinado el aparatito del wifi o el Bluetooth de esto. Y tengo que lidiar con este cable para mientras no haya hallado quien me lo codifique bien para que trabaje bien esto. Pero aquí estamos. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Sean todos bendecidos de parte de nuestro Dios y Salvador Jesús. Aleluya. Déjenme ver, por aquí traemos un tema. Gloria al Señor Jesucristo. ¿En qué debes creer para obtener la vida eterna? Gloria al Señor. ¿Se alcanza a ver? Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 9 para iniciar. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Libro de Hebreos capítulo 9. Alabado sea su nombre, gloria al Señor Jesús. Y versículo 18 al 28, gloria al Señor. Amén, amén, gloria a Dios. ¿En quién debes creer para obtener la vida eterna? Gloria al Señor Jesús. Déjame orar antes de todo. Gloria al Señor, te doy gracias, mi Dios, maravilloso Señor, por esta hermosa palabra. Glorioso Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, veas tú hablando a tu pueblo, mi Dios, maravilloso Dios. Estamos atentos, Señor, para aprender, Señor, en esta mañana de lo que tú nos quieres dar a conocer, Señor, cómo obtener la vida eterna, mi Dios. Te doy gracias, maravilloso Señor Jesús. Voy a predicar en tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 18 al 28. Tenemos 10 versículos para leer. Gloria al Señor. Y dice de esta manera, gloria al Señor Jesús: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los demás. De esto roció también tabernáculos. ¿Dónde voy? El 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Gloria al Señor Jesús. Lo vamos a dejar hasta ahí. Tome su lugar. Gloria al Señor Jesús. Quiero empezar este mensaje, gloria al Señor Jesús, hermanos, con algo muy especial
No sé si ustedes se dieron cuenta, el día de esto yo estuve poniendo ahí que ya era Navidad y que el que era cristiano y celebraba Navidad, que ese no es cristiano, es cristino, de que había $1000 que me diera un texto bíblico a donde hubiera un bautismo, no un mandamiento. Mateo 28:9 no es bautismo. Y Mateo 28:9 incluso no es original en la Biblia. En la traducción de los hombres ha habido errores en esas cosas. No es que la Biblia tenga error, la palabra de Dios, sino que el hombre, en la mano del hombre, el hombre hace muchas cosas. Pero, hermanos, puse allí que había $1000 destinados para quien me diera un versículo a donde dijera bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un bautismo hecho, realizado. ¿Quién fue bautizado y quién lo bautizó? Y argumentaron muchas personas por ahí, algunos, y son libres de hacerlo. Lo único que yo no me voy a poner a la parte de ellos, dice la palabra del Señor, deja al necio con su necedad. Porque yo tengo una palabra, tengo una Biblia, incluso tengo Biblia católica y diferentes versiones, yo las puedo leer, y solo hallamos a un verdadero Dios, y hallamos un pacto de salvación. Y alguien argumentó algo, puso algo por ahí, y hermanos, lo que puso, para empezar, ni leen la Biblia, sino que se fue al YouTube o se fue al Google y encontró ahí esa parte y añadió todo ese comentario, y de lo cual la gente que no cree en Dios, los ateos, piensan de esa forma, y puso de que por qué teníamos que hacer caso omiso a un bautismo cuando los apóstoles no fueron bautizados. Fíjese eso. ¿Cómo podían dar ejemplo los apóstoles cuando ellos no fueron bautizados para poder andar bautizando a otra persona? Incluso puso allí, pero no ella, sino que eso está escrito, y lo bajó de Google y lo puso ahí, porque tan inteligente no es, sino que se deja ir por la letra, y la letra mata. Eso dice la palabra de Dios, que la letra mata. Si usted se deja ir por la letra, no por la revelación del Espíritu, usted va a terminar en el infierno y con todo ese montón de letras en su cabeza. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Hubieron hombres inspirados que pusieron en lo que nosotros leemos, pero es una inspiración. ¿Cómo se da cuenta usted que es una inspiración? Cuando usted lee y ve las consecuencias de lo que está sucediendo en este mundo. Cuando se cumplan las cosas, usted se da cuenta y dice, es cierto lo que hay en la palabra de Dios, porque Dios no se puede equivocar. El ser humano nada más oyó y fue y todavía le agregó y le puso patas y buche, y eso se llama chambre. Pero lo que está en la palabra de Dios dice que no podrás quitarle ni ponerle. Entonces, esa persona buscó eso en Google, porque yo lo he leído en Google, y de allí lo bajó. Y según inteligentemente me respondió. De lo cual lo que está haciendo es terminándose de condenar e irse al infierno con sus creencias, porque nada más se fue a una teología de que alguien argumentó eso y puso y dijo, bueno, ¿por qué nosotros podemos hacer caso a algo que ellos nos fueron ejemplo? Pero aquí le viene la respuesta, gloria al Señor Jesús. Y ojalá también esté escuchando este mensaje, gloria al Señor Jesús. Porque no podemos ponernos al tú por tú, pero sí les puedo predicar el Evangelio de Jesucristo, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sino sin sangre. Oiga, ¿qué significa? Que para que usted tuviera el sello de salvación, sin derramamiento de sangre del Cordero, del único y gran sacrificio que existió en el mundo, Jesucristo es el Cordero que dio la sangre. Mientras no hubiera derramamiento de sangre, no podía ser válido su bautismo para perdón de pecados. Oiga eso, porque aún el pueblo antiguo y el pueblo de antes sacrificaban y hacían sacrificio para hacer derramamiento de sangre. Mi hermano, quiero decir una cosa, el derramamiento de sangre eso no solo comenzó allá con el tiempo de Moisés.
El derramamiento de sangre empezó desde el Edén. Cuando la pareja pecó, había un pacto de sangre. Allí fue cuando el Señor los vio desnudos y tuvo que sacrificar a un animal para poderlos cubrir con la cobertura del animal, que es el cuero, que le llamamos nosotros la piel, para cubrir a sus hijos que había creado en el Edén. Desde entonces fue el primer derramamiento de sangre. Tuvo que haber sacrificado a alguien para poderlos cubrir a ellos. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, hermanos, yo creo que no voy a predicar todo esto. Hermano, a veces yo cuando me emociono, yo digo a poner y a poner y a poner allí conforme Dios me va dando. Y cuando estoy predicando, Dios me da lo que tengo que decirle a usted. Cuando vemos nosotros en el tiempo de Moisés, hermanos, y cuando el faraón había sido azotado con las 10 plagas, vemos nosotros que siempre había sacrificio de sangre. Habían holocaustos dedicados a Dios. El pueblo se acostumbró a crear animalitos y cuando pecaban, estaban siempre, el animal pagaba por el ser humano. Hasta que yo agrado, hermanos, que llegamos hasta el tiempo de Abraham. Y nace el hijo de promesa, y en el hijo de promesa también se iba a cumplir. Porque Dios hizo pacto con Abraham y le dijo que él iba a hacer un pacto con Dios y con los hombres, de lo cual iba a circuncidar a toda carne, tanto de la casa como el esclavo, el comprado. Todo aquel que fuera circuncidado, eso significa que así como la casa de Israel son salvos, también nosotros somos circuncidados por medio de la sangre de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Sin derramamiento no hay remisión de pecados. La gente dice, entonces, ¿por qué el de allá, la gente ignorante, que no sabe, que no lee? ¿Por qué entonces el que murió a la par de él en la cruz, el ladrón, por qué no lo bautizó Jesús? Porque todavía él estaba con vida. Y sabe, para que usted tenga un testamento nuevo, para que usted tenga una herencia nueva, usted tiene que ver que primero tiene que morir el que va a dejar la herencia. Y hasta ese momento no había muerto, todavía estaba con vida, aunque moqueando allá en la cruz, pero estaba con vida a la par de aquel que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y fíjese lo que le dijo. No le dijo, ahora estarás conmigo en el reino, porque el reino de Dios es en los cielos. Desde ahora estarás conmigo, le dijo, en el paraíso. Cosa muy diferente. Gloria al Señor. Entonces, cuando Jesús, el Hijo, el ser humano, el Cordero, derrama su sangre en la cruz, la tierra es purificada. El ser humano es formado de la tierra, significa que usted ha sido purificado por la sangre del Cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Mientras no hubiera derramamiento, no hubiera remisión, no había perdón de sus pecados. En el tiempo antiguo no hubo bautismo, en el tiempo antiguo hubo circuncisión. ¿Pero qué es eso, pastor? La circuncisión. Le voy a explicar. La circuncisión era un pacto que había con Dios y los hombres. Tenía que haber derramamiento de la persona, derramamiento de sangre. Le circuncidaban el prepucio de la persona. ¿Qué significa eso? Su parte de reproducción del hombre tenía que ser circuncidada y derramar sangre. Ese era un pacto que había con Dios y los hombres. Ahora, en el tiempo de Jesucristo, nosotros ya no somos circuncidados, sino que la palabra de Dios dice que somos circuncidados por medio de la sangre del Cordero. Él hizo un solo sacrificio por usted y por mí, que le estoy predicando en esta mañana. Un aplauso al Señor. En el mundo se va a encontrar usted con mucha gente que se cree inteligente, teólogos, escritores, maestros. Se va a encontrar con mucha gente que se cree que tiene toda la verdad a su manera. Pero si vamos a la palabra de Dios, que es ungida, si vamos a la palabra de Dios, que es la unción para usted, para que usted sea ministrado por la palabra,
se da cuenta de algo muy diferente a lo que el mundo cree. La gente puede espectacularizar y decir cualquier cosa. Déjenlos. No se ponga con el necio, déjenlo. Usted solamente ponga atención a lo que la Biblia dice. Tampoco lo que el pastor dice, porque sabe, habemos pastores que somos temáticos. Y que esto es así, que esto es así, que la mula camina con las patas para arriba y que así camina y quién los quita de allí. Pero si usted cree en Dios y en la palabra de Dios, vaya a la Biblia. Yo siempre he dicho, busque la salvación, vaya a la Biblia, hombre. No me haga caso a mí, no le haga caso a las organizaciones, no le haga caso a las instituciones, no le haga caso a los pastores porque tienen más años de predicar, hermano. Yo he visto pastores que tienen añísimos de ser pastor y tienen su propia teología y como mulas patas arriba, y quién los quita de ahí, y así es. Y entre pastores tienen diferentes formas de pensar, de predicar y de hacerle ver a la gente. Y la gente es tan sencilla que se va a la palabra del pastor. ¿Sabe? Yo hubiera querido quitar esto ya y no darles así las citas. Se las doy para que las lean, para que vean que está en la Biblia. La mayoría de pastores predican, no le ponen eso ahí. Predican aquí, hacen un machote o hacen no es como le llaman, bosquejo. Y lo que ellos imaginaron y creyeron, eso le vienen a dar a usted. Eso es lo que le vienen a dar. Primer punto, segundo punto, tercer punto, y esto. Está bien que lo hagan así ordenadamente. Pero en esos puntos hay teologías personales que quieren hacerle creer a la gente. Y vaya a ver la gente, eso sí lo agarra. Hablan de que esto y lo oyen allá y dicen que así pensaba yo. Siempre hay alguien que es del mismo calibre. Así creía yo, hoy sí estoy seguro que así es. Pero cuando usted va a la palabra de Dios se va a dar cuenta que es otra cosa. Cuando vemos nosotros que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, entonces se da cuenta y dice, entonces ¿a dónde queda esa persona que dice que no es importante el bautismo? Así dice la gente, que no es importante el bautismo. ¿Por qué no va a ser importante el bautismo? Hermanos, si no es importante el bautismo, ¿qué anda haciendo predicando y qué anda haciendo en las iglesias? Si usted no necesita bautizarse, no necesita venir a la iglesia. ¿Para qué? Que es el mismo burro que es allá afuera. Haga lo que usted quiera porque usted no tiene necesidad de Dios. Jesucristo dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿qué anda haciendo en las iglesias si usted no cree en el bautismo de salvación? Y hay un solo bautismo también, es otra cosa. Un Señor, una fe y un bautismo. Es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces vemos, hermano, que dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Oiga, lo que quita el pecado. ¿A dónde queda la gente que dice que entonces el bautismo no sirve? Que es de por gusto. ¿De dónde han salido? Yo no sé, porque la gente de este mundo tiene que ser bautizada. El único que dijo el Señor, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y el que no, será condenado. Ese es el mensaje de la palabra. De ahí la gente puede argumentar y decir lo que quiera decir. Y no se oponga con el necio. Está bien, hombre, déjelo así. Ahí me cuenta usted si puede después contarme para dónde va. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así como las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces. Oiga, hizo un solo sacrificio, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. Eso es lo que pasaba
allá en el tiempo de Moisés, el sacerdote cada año tenía que ir a presentar sacrificio por él mismo y por el pueblo. Y cuando el sacerdote se llegaba al lugar santo, que es allá, suponiéndonos acá, donde está usted, y aquí había había una división, una cortina, el velo, de aquí para acá, donde estaba el santuario de Dios. Nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote. Y cuando él entraba con todo su vestuario, y entraba con su pectoral, que le llaman, donde estaban las 12 piedras de las 12 tribus, que significaba las 12 tribus. Cuando él entraba allí con nombre de cada tribu, y pedía por cada tribu, y por cada persona, él pedía, aclamaba a Dios. Pero principalmente, si él se hallaba con una falta, que estaba delante de Dios primero, y eso, hermano, es bíblico hasta ahora en día. Dice que el pastor entregará cuenta de él mismo y de su rebaño. Yo no sé a dónde van a quedar tantos pastores que están metiendo tantas cosas del mundo a la iglesia por tener aquello, y miren, y grandes pachangones que se echan, y está bien, yo no estoy contra la alabanza, pero todo ese emocionismo, hermano, un día delante de Dios se van a dar cuenta que Dios es de orden. Yo no le voy a decir que usted no va a danzar en la presencia de Dios. Si Dios lo reviste y todo, ¿quién lo va a detener? Nadie. Pero si usted lo hace por emoción, eléctrico, que cuando oye música, por naturaleza, hasta el niño que no sabe nada pone música y comienzan así, ¿eh? El niño. ¿Ah? Emoción. Pero apágale la tablet, o apague la música, o en las iglesias, toda esa gente queda así, hermano, para acá y para allá, y que hasta te echamos unas vueltecitas y todo, la vuelta a la victoria. Y hermano, cuando se apaga, se va la corriente, quedaron trabados, eléctricos. Ya lo dije, no estoy en contra de la alabanza de Dios, pero una cosa, que el Espíritu Santo usted lo tome y lo haga como Él quiere hacerlo. Si el monte del Sinaí lo hizo temblar, que nosotros, pero que el Espíritu Santo lo tome, pero que por emocionalismo, y que porque otro le diga bailamos, vete, grita. Yo no grito, hombre, no estoy loco. ¿Qué bailar? No, sí. Yo con esta gran viola que tengo ya no me muevo. Ahora, si usted lo quiere hacer, hágalo. Hágalo. Pero hágalo delante de la presencia de Dios. Baile delante de la presencia de Dios, pero con espíritu. Que Dios lo llene, lo unja. ¿Ah? Que Dios lo haga moverse. Que Dios le haga sentir su presencia. Usted con la presencia de Dios no hay quien lo detenga, hombre. Pero hermanos, hay quienes que lo hacen emocionalista. Mire, yo voy a veces, nosotros tenemos, y la iglesia pentecostal ha nacido en juego. La iglesia pentecostal, por naturaleza, estamos gozosos, alegres. Y el que está contento, danza, canta. Porque está contento. Se sacó la lotería, usted brinca, ¡oh! Me la gané. Y no hay que hacer, y hasta vuelta gato da. Se le olvida la riuma y todo se le va. Y lo mismo, si usted lo hace en el espíritu, hágalo. Pero si usted en su corazón sabe que porque le están diciendo hágalo, yo porque me digan no lo hago. ¿Quién que le está toda la vida? Hay que me digan lo que me quieran decir. Solo yo sé lo que siento en mi corazón con Dios. Porque dice la palabra de Dios que hay muchas formas de alabar su nombre. Usted lo puede hacer de la forma que usted quiera. Yo no lo puedo obligar a usted a bailar, a cantar, si usted no lo quiere hacer. Pero sí le puedo decir, sabe que hay un día que el Señor viene y se tiene que presentar delante de Él sin mancha y sin arruga, sin pecado, sin tacha alguna. Gloria al Señor. Así de que, hermano, gloria al Señor. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en su lugar santísimo cada año. Y hermano, regresando a este mensaje, cuando el sacerdote entraba, él llevaba un lazo, le amarraban una cuerda, un lazo largo,
Y habían unos agarrando el lazo y él entraba al lugar santo. Y aquí cuando estaba acá, es lo que le estaba diciendo: si es en el Espíritu está bien, hágalo. Y si es porque le dicen no lo haga, porque él se va a condenar más. Cuando estaba él en el lugar santo, adentro, delante de la presencia de Dios, él se oía, porque llevaba campanitas, todo el ruedo de su vestido. Y se oía que estaba revestido, las campanitas, porque él estaba delante de la presencia de Dios y él no podía parar. Y cuando se oía eso, el pueblo se alegraba porque decía: fue aceptó nuestro Dios la petición. Somos perdonados nuevamente cada año. Él ha reconocido que somos pecadores, pero los ha perdonado porque recibió allá el sacerdote está danzando en la presencia de Dios. Pero había un problema. Cuando no se oían las campanitas, el lazo era para sacarlo arrastrado para afuera, porque no podían irlo a recoger, pasar de aquí para allá. Ahora cualquier animal se mete aquí, hombre. Cualquier payaso. Los pastores han metido payasos, puntos artísticos a las iglesias. Para ganar almas de sabios, sí. ¿Pero para quién? ¿Para Dios o para el diablo? Porque con eso no está salvando a la gente. Está atrayendo a la gente emocionista, que le gusta la fiesta, los problemas, que le gusta todo lo que está afuera. Lo está trayendo para dentro del lugar santo. Ya no hay santidad en los altares. Ahora cualquiera viene aquí, canta una pista. Y hermano, yo he visto gente. Yo no sé si ustedes se han fijado, yo he visto gente que allá andan bailando, todo, gritando y todo. Y vaya a ver, andan unos como que son de ojos garrobos, bravos. Como que son unos patos que llevan a pelear con el otro pato. Así el pelo. Y aquí, resurado de los lados y aquí así. Hasta con moco de gorila. Que a usted le toca el pelo así, se pullan, ¿ve? ¿Cree que son movidos por el Espíritu Santo es eso? No se equivoque. ¿Sabía usted que el agua sucia se mueve y el agua blanca y el agua purificada se mueve también si le mete la mano? Todo se mueve. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. A mí puede venir a bailar cualquiera aquí, pero si yo lo conozco quién era a mí, ay Dios, ni a mí me convenció. Yo puedo ir a llorar aquí a la gente, pero si yo sé quiénes son, cuántas horas vienen la semana al culto, cuántas veces ha orado en la semana, cuántos ayunos ha hecho, cuántas vigilias ha hecho. A mí me puede venir a inventar cualquier cosa de palabras, y como dijo un mexicano por ahí, de lengua me como un par de tacos. Sí. ¿Y saben los cuales son los tacos más vendidos cuando voy a la lonchera yo a comer? Los de pastor. Denme tanto de pastor. Y siempre estoy ahí. Cuando una señora que los conoce ya de día, que allí comíamos y allí sigo comiendo yo en la noche esa. Cuando yo llego allí le da risa y me dice: ¿por qué será que solo del pastor piden? Y le da risa porque era que yo el pastor. Somos los más criticados, los que más los comen la gente. Que somos mañosos, que somos sinvergüenza, que no queremos trabajar, que somos mantenidos de la gente. Y la gente que no tiene el Espíritu de Dios, lo que piensa, de esa forma piensa. No se pone a pensar cuántas horas estudió el pastor para que usted tenga palabra, para que usted le crea a Dios, cuántas veces el pastor ha orado por usted. No piensa en todo lo demás que el pastor tiene que hacer, los sacrificios para estar aquí en la casa de Dios. No piensan cuánto cuesta la renta de este local para que usted esté aquí oyendo la palabra de Dios. La gente no lo piensa y dice: es que son ladrones, son sinvergüenzas, les gusta el dinero. Sí, hay muchos pastores, hermano. Y por esos pastores somos todos generalizados. El problema es que no todos tenemos el problema, al menos nosotros, hermanos. Ustedes lo saben, gracias a ustedes que nos apoyan, nos ayudan. Yo sé que lo hacen de corazón sin pensar nada de eso. Pero hermanos, mire, el que más habla es el que no da. ¿Cómo va a dar si está hablando contra la obra de Dios? Y quieren ser bendecidos y a la hora de estar enfermos están clamando, están pidiendo oración y están llorando.
El que no va, el que siempre está criticando y hablando mal y poniendo en mal a las cosas de Dios. Pero el que tiene el poder, la unción de Dios, hermano, no le importa si el pastor se comió el dinero, a ver qué lo hizo, si lo ocupó para pagar la casa de Dios o qué pasó. Salió de usted, de su corazón, y usted tiene una responsabilidad con Dios, un pacto con Dios, y usted es bendecido de parte de Dios. De ahí lo demás, ¿qué importa qué pasó con su dinero? A mí alguien me da la pregunta, hermano, le pongo una pregunta, sí, y ustedes, el dinero que le roban a la gente, eso del diezmo, que lo hacen. Incluso ustedes saben que ni les predico diezmo yo aquí. Y cuando uno se siente libre de conciencia, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué hacen con el dinero que le roban a la gente con eso del diezmo? Y le digo después una pregunta yo para después responderte la mía. Sí, ok, y cuando tú tomas, le dije yo, voy a apartar de aquí para esa palabra. Cuando tú tomas eso que estás tomando, no se lo dije así. Cuando tú estás tomando esa caca, cuando vas a comprar esa caca que te estás tragando ahorita, le preguntas al cantinero, ¿qué hace con el dinero? No, me dijo, entonces no te importa lo que nosotros hagamos con el dinero de Dios. Así de fácil fue la respuesta. Facilita estaba. No te puedo dar parte a vos, diablo chuco, lo que se hace con las cosas de Dios. Ahora, si tú eres un miembro activo, amas a Dios y la obra de Dios, y tú tienes todo el derecho a preguntar, pastor, y óigame, y el dinero que damos, ¿para qué sirve en la iglesia? Y yo le voy a responder, y le voy a enseñar recibos de cuánto se paga aquí y de todo lo que se hace. Ahí sí tiene derecho, pero al diablo yo no le puedo andar respondiendo lo que no le importa. Así de fácil. Entonces, hermano, para tener la unción del Espíritu Santo, usted tiene primero que tener la purificación por medio de la sangre del Cordero. Sin sangre no hay perdón de pecados, remisión de pecados. Me voy más adelantito, gloria al Señor. Tenga cuidado con la gente con quien se topa en la calle. La gente le va a argumentar y le va a decir cualquier cosa, déjelos. No se ponga el tú por tú. Usted lea la palabra y se va a dar cuenta quién es aquella persona. Un necio. Génesis 17, 11, 18 dice, gloria al Señor, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días, oiga eso, será circuncidado todo varón entre vosotros, todo niño de 8 días que después de nacido, por vuestras generaciones, al nacido en casa y el comprado por dinero, lo que estaba diciendo al principio. A cualquier extraño que no fuese de tu linaje, ahí entre el pueblo de ahora en día, debe ser circuncidado, el nacido en casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Qué significa hoy en día? Estamos circuncidados por la sangre de Cristo. Ahora para nosotros el bautismo, a todo aquel que no es bautizado, dice la palabra de Dios, será condenado. Ahora es un nuevo pacto. Estamos en un nuevo mandamiento, Nuevo Testamento. Gloria al Señor Jesús. Y el varón dice, digo también Dios a Abraham, en el 15, y Sarai, tu mujer, no se llamará más Sarai, más será Sara su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, y la bendeciré, y vendrán a ser madre de naciones. Oiga, ¿quién es la madre de naciones? No es María, ¿va? Y reyes de pueblo vendrán aleluya, vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, dijo en su corazón, ahora de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de nacer, ha de concebir.
Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Por Ismael tenemos presidente de allá en El Salvador. Ese es un musulmán. Y el musulmán, fíjate que él conoció, era hijo de Abraham, nació con toda la fe de Abraham, nació creyendo en un solo y verdadero Dios. Y hermano, así nos pasan otros los pastores. Vaya a ver mis hijas, algunas van a la iglesia, antes iban. Una va a la iglesia trinitaria. ¿Qué poder que por ella? Y aunque ella conozca la palabra, ya la ha leído, y quizás como era muchachita, pues solo iba a jugar. Pero ahora, en ocasiones que yo he podido y platicar con ella, le digo: hija, busque un bautismo, busque ahí cómo es el bautismo en la iglesia. Le da igual. ¿Por qué? No todos vamos a ir al mismo lugar. Y aunque seamos padres, hijos, madres, hijos, no todos. Y oiga lo que le dijo Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ahora hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Por qué? Porque no era el hijo de promesa, era un hijo de una criada. Pero el hijo de promesa tenía que ser nacido del propio matrimonio. Imagínense. Entonces Ismael era como quien dice ahora en día el hijo bastardo. Y le dijo: sí, he oído tu petición, le dijo Dios. Y de él también habrá una gran nación. Vaya a ver los musulmanes. Lo único que es: vaya a enojar a una vieja de esa, se pone un chaleco de un bombo y lo abraza. Imagínense. Ellos adoran a Alá. Y no es porque ellos no tengan el conocimiento quién es Dios. Es un capricho, hermano. Se enojó tanto con Dios y se apartó de Dios. Y aún sabiendo que llevaba la contraria contra Dios, él sabe quién es Dios. Que Dios es uno y uno es su nombre. Que no ha existido otro Dios. Pero ellos adoran mejor a Alá y no a Dios. Por capricho. Y vaya a ver ahora tantos trinitarios lo mismo es, hombre, y por capricho, si es igual. Y se quedaron en su capricho. ¿Y quién los saca de ahí? El problema es que la Biblia dice que hay un pacto de sangre y hay un cordero que compró, que pagó. Hay un nombre que es sobre todo nombre, hay un Señor y un bautismo. Y si usted no entiende el mensaje, usted lastimosamente se va a quedar en su capricho, en sus pecados moriréis, les dijo el Señor. No, que nosotros conocemos a Abraham y Abraham es nuestro padre. Lo que ustedes dicen de palabra, pero las acciones suyas, matarme quieren. Ustedes no son hijos de Abraham, mentiras. Ustedes son hijos del diablo. Así se lo dijo el Señor. Que sea religioso y que usted crea que hay un solo Dios no es suficiente. Hable con la Trinidad, le dice: es que hay un solo Dios, y eso lo sabemos. Y entonces, ¿por qué no se bautiza en el nombre de ese solo Dios? No tiene por qué andar poniendo 2 o 3 títulos. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Lucas 2:21-32 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre. Oiga, pusieron por nombre, ¿cómo? Trinidad, no, Jesús. A los 8 días, el cual había sido puesto por el ángel, no fue por José ni por María, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz. Oiga, si al nacer Jesús abrió la matriz de María, ya no es virgen. Vaya a hablar con el católico: ay, no, que la virgencita, allá andan unos ahorita chorreando sangre, mire, por la virgen la Tepeyá y la no sé quién y la atropellada y no sé cuántos allí atropellados. Y vaya a ver, ¿tiene el bautismo de salvación? Todos van al infierno, y aunque no les guste oír esto. Hay gente que bautiza en el nombre y se enoja todavía oír eso, que es que está contra el católico. No contra el humano, estamos contra la perversidad del diablo, y a eso sí le creen. Oiga,
Le pusieron por nombre Jesús. Oiga eso. Y aquí había en Jerusalén un varón llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, que era Jesús. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oiga, solo los que tienen el Espíritu Santo entienden el misterio de Dios. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Oiga, dice la palabra de Dios que Dios lo ungió al Señor con el Espíritu Santo. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer lo que él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Con eso se dio cuenta que el Redentor de nuestra vida había nacido. Reconoció que Jesucristo era Dios manifestado en carne, conforme a tu palabra, porque he visto mis ojos tu salvación. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el Salvador. Él había visto la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles, que somos nosotros los pecadores, significa gentil, y la gloria de tu pueblo a Israel. ¿A dónde quiere ahora usted saber quién es Dios y cuál es su verdadera, en quién debe creer? Ahí vea usted. La palabra de Dios me dice que hay un cordero que pagó a precio de sangre. Hubo uno que compró. Y cuando alguien compra es dueño de lo que ha comprado. Jesucristo vino a pagar a precio de sangre para que usted sea salvo. Juan 3, del 3 al 5 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, y si no nace, el nacer es bautizarse. Y si no se bautiza y no nace de nuevo, mentira del diablo que va a ir al cielo, que no es importante el bautismo. El diablo le puede decir a usted de cualquier forma, pero la palabra de Dios tiene una sola salida: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, y el que no será condenado. Jesús respondió, Jesús les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió, y su credulidad o su forma de burla, yo no sé qué lo hizo, pero le dijo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, oiga, que el bautismo, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se lo estaba diciendo un apóstol? No. ¿Se lo estaba diciendo un discípulo? No. ¿Se lo estaba diciendo el pastor de hoy en día? No, ya está escrito. Yo no le vine a descubrir América ya está descubierto. Pero lo que sí le puedo predicar, lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Oiga, no puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Gloria al Señor Jesús. Lucas 24, 44, 49, y le dijo: estas son las palabras, dijo Jesús. Oiga eso, ese sí es mandamiento. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, porque esto es por revelación. Yo les puedo estar diciendo 1000 veces es lo mismo, y si no es de parte de Dios la revelación, usted no va a entender, no va a creer, y sin creer no hay salvación. Para que comprendáis las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Le dijo a sus discípulos:
Sí, le digo que ustedes son testigos, como el quien dice, ustedes tienen que testificar que yo soy el único Dios verdadero manifestado en carne, y el que no sea bautizado en mi nombre no tiene perdón de pecados. Y vosotros sois testigos del 48 de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto. Yo solo le voy a leer, te terminó el tiempo. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo, dijo Juan, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. O sea, un pastor no le puede decir a la persona, te bautizo en el nombre del Padre, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo un pastor puede bautizarle en el Espíritu Santo a usted? Aún Juan dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará, él, Jesús, los va a bautizar en el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Juan 3:18 dice, el que en él cree, oiga bien, en el que en él cree, el que hizo el sacrificio, no es condenado. Porque dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en el nombre de Jesús y en Jesús, ya, no es que no espere que va a ser, ya ha sido condenado. ¿Cómo espera que está en condenación usted? Creyendo en el único y verdadero Dios y bautizándose en el nombre de Jesucristo. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre. Oiga, y los trinitarios le dicen, está igual. No han creído en el nombre, sí pero sí creemos, ya se bautizó.